pero sí que él puede ir descubriendo y va descubriendo todo, ¿no? Entonces, el prólogo tiene su lectura, hay que leerlo despacio, pero sí que es verdad que vas desmenuzando lo que yo quería, que no es una novela al uso de consumo, ¿no? Yo creo que está muy metida en la tradición literaria, cada figura literaria, cada comparación, cada metáfora, cada imagen está buscada, y eso es lo que él ve que posiblemente muchos lectores no veamos, ¿no? Y bueno, por eso está aquí, y le doy las gracias a Ramón. Bueno, lo veréis en el prólogo del libro, catedrático de literatura y doctor en filología española. Y bueno, Ramón, aquí para hablar de literatura estás tú, yo estoy para interrumpirte. No. Bueno, buenos días a todos y me alegro muchísimo estar aquí porque la presentación que se iba a hacer el 18 de agosto en Sanlúcar, donde las papas, que ahora es el momento de tomarlas con mosto, por hacer propaganda de lo que, bueno, ya veremos en su momento. Pues el 18 de agosto cogí por segunda vez el COVID y no pude estar, y me molestó mucho porque aparte de la enfermedad lógica y normal, pues era un ambiente en el que nos movemos muy bien Norberto y yo por las raíces que tenemos allí sanluqueñas, y me fastidió muchísimo no haber estado. Leí el prólogo para que lo leyera, y luego pues leí un fragmento total, que fue una especie de presentación que quedó frustrada, pero que afortunadamente hoy la podemos hacer de viva voz. En cualquier caso, tenía preparado algo, pero yo creo que es mucho mejor que lo vayamos viendo entre nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro se abre con 3 citas, una de Wittgenstein, que habla sobre los hechos existentes e inexistentes, otra de Borges, Jorge Luis Borges, al que tanto considera Norberto, y que precisamente va a ser la misma cita que hay al final y la que le da nombre a la obra. Y hay una tercera cita de José Santiago Candocia, que no existe, este señor, pero que es tan verdadero porque es el que inventa Norberto y es el que escribe, transcribe, reescribe, es escribidor, inventor de todo, es una especie de fingidor al modelo de Fernando Pessoa, uno de los grandes admirados por Norberto, y es el que nos va a contar la historia. Son entonces 3 citas, 2 de ellas reales, una de la filosofía de Wittgenstein, otra literaria puramente de Borges y toda la literatura latinoamericana que también conoce el amigo Norberto, y otra de ficción. Entonces la novela mezcla eso, realidad con ficción. Prueba de ello es que además el primer y segundo capítulo y el último, curiosamente, se llaman de la misma manera. Yo cuando leí la novela, y eso que la he leído veces, porque la que más me gustó, fíjate lo que te digo, fue leerla en mecanoscrito. O sea, cuando me la dio él, bueno, ya no se dice mecanografiada ni escrita a mano, porque no son manuscritos, evidentemente, y me la dio en el ordenador, pasada, claro. Y entonces ahí estuve, yo vi más cosas allí que luego cuando leí, luego la he vuelto a leer, luego la he vuelto a releer, y digo, hey, ¿cómo se me ha pasado esto? Se me han pasado muchas cosas. Y he releído el prólogo y digo, qué mal está, porque es que no me gusta. Y ahora hubiera hecho otra cosa porque la he vuelto a leer. A lo mejor es que había una versión distinta. Bueno, no sé, cualquiera sabe. Y entonces este José Santiago Candocia, ya digo, es el que nos va a escribir la novela, evidentemente. Y la novela tiene una estructura circular porque empieza y finaliza de la misma forma. Y como decía, el capítulo 1, el 2 y el 20, son 20 los capítulos, 23 creo que tenían las mareas, ¿no? Sí. Pues son lo mismo, es una especie de estructura circular en la que uno se ve metido dentro. Y la verdad es que el nombre de La Milagrosa, no sé si tú lo inventaste, te apareció o realmente fue verdad, pero luego yo, al cabo del tiempo, digo, uy, qué bien está puesto esto el nombre Milagrosa, porque es que la novela aparece como si fueran milagros, no un milagro de Berceo, pero sí que aparecen milagros. Prueba de ello es que hay que leer el capítulo 1 y 2, yo se lo recomiendo a ustedes que lo lean 2 veces,
Porque no, sí es verdad, que dice uno, ¿cómo puede ser esto? Hay una mezcla de tiempos hasta el extremo de que cuando te hicieron una entrevista en Sanlúcar, en Bajo Día, la que te hizo la entrevista para la televisión, y se lo critiqué, y luego digo, pues metió la pata yo. Te dijo, porque la novela se llama La máquina del tiempo, y es la máquina del mundo, y te dije yo, pues no señor, porque es la máquina del tiempo la que funciona, es la máquina del tiempo, hay que tener mucho cuidado, porque hablando de novelas latinoamericanas, yo creo que la gran influencia que puede haber, aparte de Rulfo y aparte de, por supuesto, Borges, Cortázar, García Márquez, es de Cortázar, porque es Rayuela. Yo creo que la novela es un juego, es un salto de capítulos en donde uno dice, bueno, y esto, pero si es que esto aparece antes, ¿cómo aparece después? En ningún momento despista al lector, pero sí que exige, eso sí, como estaba diciendo muy bien él, no es una novela al uso, sino que exige una lectura muy detenida, muy detenida. Entonces, la verdad es que es una novela que yo la llamé en el prólogo una novela neobizantina, porque es una novela de viajes. Los viajes son tremendos, porque van por toda América. No sé si es que has conocido también esos lugares, también algunos de ellos, ¿no? Sí, de América conocemos pues Costa Rica, pues, México, Cuba, Cuba aparece, ¿no? Por supuesto, luego aparece las Guayanas, el Amazonas, Cabo Verde, aparece un montón de toda la ruta de la Plata, y el capitán Pascual Pareja, que es el protagonista, con muchos tintes de personaje real, porque en fin, está inspirado, bueno, pues como cuando uno escribe se inspira, pero que está clarísimo, ¿no? Y este capitán Pascual Pareja tiene una frase al principio, no me la sé de memoria, corrígeme tú, cuando se está mirando en el espejo, ¿no? Se mira en el espejo y se da cuenta de que él es un fingidor, al estilo, ya digo, de Pessoa. Y ese espejo aparece, lo he contado, en las 10 o 12 primeras líneas de la novela aparece 4 veces. Eso es lo que se llama, los literatos llaman una explosión literaria. Y es que en 4 o 5 renglones aparece siempre la misma palabra. Porque ese espejo va a jugar un papel fundamental. No solo es el espejo, recordemos la pintura de Velázquez, ¿no? La metapintura, cómo se refleja. Es que además ese espejo va a estar reflejando constantemente la propia novela, y él se va a mirar en el espejo, y ese espejo también es, por otro lado, una especie de autoconvencimiento, de seguridad en sí mismo, de vanagloria, en donde se mira uno como Narciso y se dice uno, qué bien, ¿no? Pues Pascual Pareja está a gusto consigo mismo. Lo que ocurre es que deja un sabor, que yo lo escribí ahí, deja un sabor agriendulce, que diría Miguel Hernández. ¿Sí? Porque la palabra agridulce sí que existe, pero el verbo no, agriendulzar. Y entonces Miguel Hernández utiliza esa expresión en su fenomenal soneto La pena bien hallada. ¿Por qué cito el soneto? Porque hay un cuarteto interrumpido que yo no sé por qué lo interrumpes. No sé si porque ya no podía más. Ya no podía más. Pero el hecho es que yo estuve buscando, la primera vez que lo leí, digo, uy, un cuarteto. Me dice, esto está muy bien, ¿cómo sigue? Este soneto está el primer cuarteto. Sí, esto como las series, ¿no? Que hay que esperar la semana que viene para ver la solución. Y no aparecía el otro, ¿no? Y bueno, y entonces me recordaba mucho también, porque en La pena bien hallada hernandiana es la pena bien hallada que encuentra el capitán. Y ese agriendulzar es el que aparece en toda la novela. Toda la novela está agriendulzada, ¿es así o no? Sí, hay elementos, sobre todo yo me quedo parodiando un poco, Dios me libre, al revés, parafraseando un poco la canción. Si me das a elegir, me quedo a elegir con la novela de Norberto, con toda la parte lírica. Me quedo con esa parte porque me entusiasma, me gusta. No solamente aparece Góngora, está ahí Quevedo, está Garcilaso, o están los ríos manriqueños, porque curiosamente la tercera o cuarta vez que he leído me doy cuenta de que al final aparecen muchos ríos. Aparece un río ahí exótico, que ahora mismo no me acuerdo, que lo tengo ahí anotado, y por supuesto aparece el río Mar, el Guadalquivir, ¿no? Y entonces, y luego todos ellos van a desembocar, no sé si lo hiciste a propósito, a lo mejor no, van a desembocar en el mar del capítulo 20, que no desvelo. Es curioso, ¿verdad? Son todos esos ríos,
Y bueno, pues aparte está Calderón, claro, evidentemente, porque hay muchos elementos que son de la vida de sueño. Hombre, que no solamente Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, sino que el otro día lo descubrí, digo, anda, gamos, aparece aquí, y ciervos, gamos saltadores, que decía Juan de la Cruz, y los ciervos, bueno, el ciervo vulnerado por lotero asoma al aire de tu vuelo, total nada, el comienzo de la poesía, como decía Lorca, de la imagen poética, o sea que entonces allí se junta una cantidad de gente tan tremenda, y por eso me quedo con ese aspecto, digámoslo así, lírico, pero todo era por la búsqueda del soneto este. Y entonces yo dándole vueltas digo, pues es verdad, falta aquí el otro cuarteto, los dos tercetos. Digo, bueno, pero es que la novela, como buena novela bizantina, no tiene por qué acabar. No acaba, como esas series que uno termina y dice, anda, y se va uno y dice, pero bueno, ¿y esto cómo ha terminado? ¿Es que sí, hay otra temporada? No. Es que el final lo pone uno, como la magnífica novela que te dije, la de poeta chileno de Zambra, que uno termina de leerla y dice, Dios mío, y te lo dice el propio autor, que no tú aquí eliges. Bueno, pues esa técnica ya la había utilizado nada más ni nada menos que Cervantes en El amante liberal, una novela bizantina por completo, aparte de la historia del Persíles, ¿no? Y entonces todos esos elementos son los que van conjugando esa novela que bueno, luego tiene un final, pero que no tiene un final porque no es que vaya a continuar, no sé si van a hacer una continuación, que podría haberla hecho, claro, evidentemente, pero que ahí está como una especie de magma que va latiendo. Y sin embargo, esta vez, fíjate, he observado dos o tres cosas que antes no había visto. Por ejemplo, hablando de la pena bien hallada hernandiana, hay una expansión de colores tremenda. Era un poema que le gustaba mucho. Yo tuve la suerte de conocer a Josefina Manresa, su viuda, hablé con ella mucho y era uno de los poemas que le gustaba mucho a Josefina Manresa. Y ese poema, que explota en colores, me di cuenta de que tienes unos renglones, los tengo ahí anotados, pero lo voy a sacar, donde aparecen los colores, explotan tremendamente. Aparece el rojo, el gris, el verde, el azul, el añil, los ojos de los bucaneros que acompañan al propio capitán, una cantidad. Y digo, tate, estamos ante una típica figura de la éfrasis, o sea, el colocar una pintura, cualquiera de los cuadros que tenemos aquí, y de ahí sacar un retrato literario. Y entonces explotan los colores. Pero uno de los colores que más explota, y es lo que muchas veces se lo he dicho, incluso se lo, entre comillas, censuré, la violencia, la sangre. La sangre salpica, hay que verla como una especie de... Me lo censuró de una manera literaria. El lector, Norberto, el lector necesita un respiro. Sí. Un respiro. Ya no me dijo, joder, macho, aquí ha llenado de sangre esto. Sí, salpica. No sé el lector necesita un respiro. Lo entendí, pero le hice poco caso. Sí, la verdad que me hizo muy poco. Bueno, claro, y ya ahí aparece efectivamente, bueno, para no repetir el prólogo, porque nada de lo que estoy diciendo aquí aparece en el prólogo, buena señal, porque cada vez que va uno leyendo la novela va descubriendo cada vez más cosas. Y otra de las cosas que decía que fui descubriendo es que en las novelas bizantinas, bueno, una de las novelas bizantinas más dolorosas es el episodio del primer Quijote, donde se relata la historia del cautivo, porque el pobre cautivo, madre mía, también hay cautivos, hay cautivas en este caso, ¿no? Cautivas. Y digo, bueno, pues y los cautivos, los pobres cervantinos. Entonces, leyendo una cosa sobre Cervantes, digo, anda, otra cosa que veo aquí, digo, qué bonito es esto. Y de repente me encuentro con que Cervantes usa, sobre todo con el mundo de los cautivos, que es frecuentísimo, pues luego también en el teatro, los baños de Argel, los tratos de Argel, siempre estaba hablando del cautivo porque se pasa 5 años nada más ni nada menos que cautivo en Argel. La gente dice, en un baño, sin unas narices, unos baños se le llamaba entonces a las cárceles, así que ojo, cuidado, no estaba bañándose allí, no era una terma romana en absoluto. Bueno, pues, y me di cuenta de una cosa, y es que los críticos hablaban digo, qué bonito esto para decirlo ahora y decírselo a Norberto, porque además pega perfectamente los biografemas, no me digas que no queda bonito eso. Bueno, los biografemas de Cervantes son aquellos elementos biográficos que en este caso Norberto y en su momento Cervantes, todos utilizamos de una forma u otra a la hora de escribir, o sea, elementos biográficos que aparecen, eso se llaman los especialistas biografemas, ¿no? Y entonces los biografemas lo enlazo perfectamente con una estructura circular con lo que estaba diciendo antes de las papas de San Lucas, porque los biografemas aparecen en la Algaida, el Coto,
aparece la Calzada, que aparece ahí, la Colonia, Sanlúcar, por supuesto, el Río Mar, todo ese mundo sanluqueño, de una forma u otra aparece aquí, como ya había estado en la anterior novela, sí, porque las mareas no suelen equivocarse, era plenamente el coto. Total geografía efectivamente, definida allí. La Algaida, la punta del Malandar, esos son los biografemas de Norberto, que no sé, creo, eso dice, no lo sé, está escribiendo otra novela, pero de una forma u otra va a ser difícil que te desprendan esos biografemas, ¿no? Sí. Sí. No, eso va Complicado. a seguir existiendo. Eso está ahí. En esa tercera. Eso, bueno, pues te lo digo Claro, Caballero Bonal, yo... Sí. La Argónida no pierdo No. rastro de la Argónida. Ya, pero sin embargo, cuando hablas, porque son muchos los lugares que aparecen, ¿no? Exóticos, los biografemas, pero está también Arfala, ¿no? Sí, Arfala. Arfala, que yo se lo pregunté, digo, oye, perdona, y el otro día me lo contestó por WhatsApp, ¿no? Y que era un homenaje a un novelón, por cierto, extraordinario, de Talens, de Manolo Talens, la parábola de Carmen la Reina. Y es un pueblecito de las Alpujarras. De las Alpujarras. Y toma ese nombre ahí para indicar esa especie de espacio idílico en el que, según tú me dijiste, y es verdad, se desprende, el capitán se quiere jubilar el día de mañana, ¿no? Una especie Sí, el capitán pretende... Sí. El pueblo de Manuel Talens es Artefa, y yo, Sí. como no voy a poner el mismo, pongo Arfala. Igual que Luis Mateo Díez, un gran escritor, hombre, fuera de serie, pone Celama. No se lo he preguntado porque a Mateo Díez le llamé para hacerle una entrevista, pero el tío no me contestó, o sea, no debe estar muy ocupado. Pone Celama, yo creo que muy cercano al Comala de Pedro Páramo, sí, claro. Seguro, no es que yo haya hablado con él, pero bueno, digo, coño, pues si yo he puesto de Artefa a Arfala, pues él ha puesto de Celama, de Comala a Celama, ¿no? Pero sí que es el pueblo donde se cumplen, donde el capitán cree que se cumplen los sueños. Sí. Y esos sueños, como a todos tenemos sueños, nunca van a darse en la realidad. Entonces es un pueblo de ficción. Y es ahí donde cada sueño que tiene el capitán, él procede de una clase baja, pero a costa de esfuerzo, pues ha ido... Y es así, Pascual Pareja, según me contó mi abuela, Magdalena, que era su hija, aprendió a leer con un cuaderno que se encontró en la calle, ¿no? Debía de ser un fuera de serie, porque con ese cuaderno él aprende a leer, él es poco menos que autodidacta, vive en un sitio de mar, y eso lo refleja también en el capitán que viene del norte, ¿no? Entonces él aprende a leer con un cuaderno. Esto es verídico, donde las abuelas cuentan la historia de su padre a su manera, ¿no? Igual que ya hablo las mías de Stillman, y yo creo que no exagero, pero el que me lo dice, pues puede creer que estoy exagerando. Entonces él aprende con un cuaderno que se encuentra en la calle, o un libro, no sé si lo encuentra, o también puede ser que se lo lleve de algún lado. Y el tío aprende a leer ahí, es autodidacta, él se hace primero patrón de barco, él no es... luego llega a ser capitán, llega a ser patrón, y luego sigue estudiando, y ya se hace capitán, y ya embarca por ahí, hasta que uno para navegar, pues bueno, para capitán, mi tío Pepe Lima, por ejemplo, fue el capitán más joven de la Marina Mercante en su momento, y embarcaba pues, en barcos donde no quería ir nadie, pues embarcaba en barcos que entraban por río, por el río Congo, ahí el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Recuerdo que mi madre me decía, era un barco tan pequeño que no podía entrar, que podía entrar por la ría que hay de las salinas, ¿no? Pues bueno, pues el tío hizo lo mismo, se fue al peor barco del mundo, al peor lugar del mundo, pues para poder ser capitán. Y es totalmente un tío hecho a sí mismo. Y al final termina aprendiendo que la manera más rápida de progresar y prosperar, hay dos maneras rápidas de progresar y prosperar. Una es con la violencia, y utiliza la violencia absoluta, de ahí el color rojo de la novela, aparte de otra explosión de colores, que bueno, que tiene un poquito ahí con los colores y las vocales de Arthur Rimbaud, tiene un poquito ahí metido. De las dos maneras de prosperar, no digo que lo hagáis, pero las dos maneras de prosperar en la vida, sobre todo cuando los que hemos estado por lugares extraños,
son dos. Una es la violencia y otra es, iba a decir una barbaridad, pero el casamiento. Entonces el capitán utiliza las dos. Una en el mar, en la mar, que es donde él vive, y la otra la intenta hacer en Arfala, que es el lugar donde se cumplen los sueños. Ahí rápidamente los sueños son cercenados, pues bueno, a lo Lampedusa, ¿no? No se cumplen, hacemos todas las revoluciones para que nadie cambie, lo cambiamos todo para que siga todo igual, que al final es lo que suele ocurrir con las revoluciones, lo llenamos todo de sangre, pero al final todo sigue igual, eso es una manera muy gatopardesca de ver la historia, que es la que yo asumo, porque es la que yo creo que es real, y luego que la vida, como decía Ramón, no tiene nunca un final feliz. ¿Para qué nos vamos a engañar? No tiene nunca un final feliz. Tiene pequeños oasis, ¿no? Tiene pequeños oasis. Hay un poema de Valente en su primer verso que me gusta muchísimo, que yo creo que es la definición de la vida, ¿no? Cruzo un desierto y su eterna desolación sin nombre, ¿no? Somos felices en momentos, encontramos pues bueno, pequeños paraísos en momentos, encontramos un pozo de agua en ese desierto por momentos, pero al final el desierto va a poder con nosotros, y si alguno se queda, que me lo cuente. Y bueno, ya yo creo que me he ido del tema de que estabas hablando. Un poquito, sí, con todos los respetos. Pero bueno, ya que lo dices, ese es el que algunas veces hemos comentado, ¿no? El dios de las pequeñas cosas, la novela de Arundhati Roy, ¿no? Bueno, pues son las pequeñas cosas, ¿no? El tomarse aquí una cerveza, el estar aquí ahora con todos juntos, el escuchar esto, aquí, el leer la novela, porque está hecho, el mundo está del dios de las pequeñas cosas. De todas maneras, había otro elemento, aparte de la violencia, lo que tú estabas diciendo, es verdad, existe el mundo de la marinería, muy típico de la novela bizantina, pero también el de la tierra, y ahí es donde el capitán se abre la vida a codazos, ¿no? Por decirlo de una manera educada, porque ahí la violencia también estalla. Hay un momento en el que el juez de mar, si mal no recuerdo, que se llamaba así, tortura a no sé quién es ahora mismo, un marinero o algo. Una especie de pirata. Una especie de pirata que intenta llevarse a robar algo. Y la tortura es tan tremenda que hay que dejar un momentito la lectura. Inmediatamente también, hablando de la éfrasis, me vino el cuadro del martirio de San Bartolomé, de Rivera, porque es que efectivamente es terrible, es dolorosísimo. Además lo describe Norberto con un detenimiento, como ese amigo que tenemos que nos dice que en un momento determinado un amigo suyo se le partió un brazo y nos lo cuenta, y le dice su mujer, no, ya verás cómo lo va a contar, no lo cuentes, y termina contándolo todo con detalles, ¿no? Pelos y señales hasta que la piel se nos pone de pollo. Pues exactamente igual ocurre con el tormento este. El tormento este es excesivamente detallado, me parece a mí, y muy doloroso, efectivamente, y que recuerda, yo no sé si tendrías tú en la cabeza el martirio de San Bartolomé, probablemente no lo tendrías, pero bueno, a mí me lo recuerda y ya está. Y luego, otra de las cosas paralelas, como decía, en la tierra, sobre todo y principalmente, es el sexo a bocanadas. El sexo a bocanadas, porque aparece ahí algo que, bueno, todavía es mucho más patente, a lo mejor en las mareas no suelen equivocarse, pero aquí también aparece el sexo tremendo, porque el propio capitán, pues no sé si llegas a tener 13, 14, 16 hijos, 17 le perdió también la cuenta, como el cuarteto. Digo, ¿dónde están los hijos? Porque ya tienen una barbaridad. Y luego hay un trasfondo que me ha recordado ahora lo que estaba diciendo, hay un trasfondo político, porque estamos en la época de, si mal no recuerdo, Espartero, los citas, O'Donnell, los pucherazos de Romanones, lo dices tú textualmente, Topete, y Serrano, y por supuesto General Primo. En un momento determinado, la página, me parece que la 188, llega a decir: estoy hastiado de los Borbones, ¿es así o no? Lo dice, ¿no? O sea que todo ese trasfondo, porque la novela se desarrolla a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahí yo quiero hacer uso de dos cositas, de dos historias intercaladas preciosas, ¿no?
Una es la historia de la hija de Pascual, Regina, que se enamora de la hija del capitoste de Arfala. Y tiene una historia amorosa que transcurre entre los capítulos del 11 al 20, en donde a mí desde luego es lo que creo que es lo mejor de la novela. Particularmente esa historia de amor, a mí, por eso digo que me quedo, si me das a elegir, me quedo con la parte lírica, la historia amorosa entre ellas dos, huyendo por el mundo, nunca mejor dicho, perseguida por la policía, por los inspectores, por agentes secretos del padre de la susodicha, porque, bueno, ese amor entre dos mujeres y además que se la lleva, una verdadera tragedia, que recuerda mucho también, pues, lo que se llamaban las historias barrocas, ¿no? Porque me recuerda mucho al Quijote. Sí, porque claro, que lo que no hay en el Quijote, a ver dónde está. Y es que allí se le achacó mucho a Cervantes, ¿cómo? Hay que ver la cantidad de historias intercaladas que ha puesto en la primera parte, tanto es así que la criatura en la segunda parte casi la suprime, menos mal que no la suprime. Y es que hay dos tipos de historias intercaladas, en el Quijote y en el caso de Norberto. Unas que se desvían por completo, y como por ejemplo cuando estamos viendo una serie y de repente se va por ahí. Yo estoy recordando una serie como Breaking Bad, que bueno, supongo que estará en la mente de casi todos los que estamos aquí, y todos coincidíamos al final en que había uno de los capítulos que aparecía una mosca, no sé si lo recuerdan ustedes, bueno, una mosca, y todo el mundo decía, oye, ¿y esto qué pinta? ¿Y esto qué pinta? Y curiosamente eso es lo que hacían la pintura aurisecular y lo que hacían los barrocos. Voy a poner algo que no pinte nada porque todo el mundo luego cuando se vaya, lo que se va a acordar va a ser de eso, no de lo otro. Y es verdad, y es así, y es así. Y eso pasa con la pintura. Pues bien, cuando la pintura manierista empieza a desplazar, porque aquí, por ejemplo, nosotros estamos colocados casi como los renacentistas, aquí en el centro y los demás todos alrededor. Pero el pintor manierista, el literato manierista, que es lo que hace también Norberto y por supuesto Cervantes, es que coloca el foco allí en medio, con lo cual todo el mundo tiene que mirar para otro lado, porque claro, se desplaza, ¿no? La última cena, ¿no? Donde hay 12 apóstoles, Cristo en el medio. No, pues Cristo no lo ponemos en medio, lo ponemos en un lado. Entonces, claro, inmediatamente empieza uno a mirar para otro sitio. Lo que hace es obligarte que mires todo el cuadro. Bueno, pues igual, la historia de Regina e Isabel es una historia barroca porque está supeditada al hilo principal. La historia de María, si mal no recuerdo, que es preciosa, en pleno 1800, María la Breve, 1898-89, que es la peste, es una historia también preciosa de tipo barroco. Sin embargo, hay otras historias que son manieristas, que se van un poco, pero lo cual no quiere decir que sean malas ni mucho menos, sino que se van del hilo principal. Y es como si Pascual no pudiera cogerlas. Es como si Santiago Candocia tampoco pudiera atraparlas. Que, por cierto, dicho sea de paso, toda esa violencia y toda esa sexualidad a bocanadas que aparece, Santiago Candocia las contrarresta perfectamente. Y por supuesto, claro, Norberto, solo faltaba. Si alguno va a pensar que la novela, pero rápido, Santiago Candocia, como decía por ahí alguno, no te lo pierdas. Digo, no, como tú hablabas allí. Bueno, pues en un momento determinado, lo que hace Santiago Candocia es escribir cartas, es decir, entra de lleno el género epistolar. Y al entrar de lleno el género epistolar, contrabalancea perfectamente esa violencia, esa sangre y esos colores rojos, porque efectivamente aparecen un yo y un tú de una delicadeza, de un lirismo y de una sensación tan verdaderamente placentera que sirve para equilibrar un poco los malos ratos de la sangre. Por supuesto también algunos los hay del sexo, hay otros muy buenos, porque ahí aparece la primera vez la Sinclair, que luego va a reaparecer en las mareas. Exactamente, ahí reaparece en las mareas. Y entonces, pues claro, la novela se va teniendo, además de un trasfondo, como antes decía, político tremendo, y una alabanza del general Prim, que hace recordar también la anterior novela, posterior cronológicamente, anterior, es una especie de juego de rayuela también, sí. En donde aparece el protagonista, que se llama también Prim de apellido, porque le tiene mucha devoción. Además él trabaja justamente muy cerca de la calle Prim, o sea que también, y allí murió Prim, donde está aquí el amigo total.
que la novela, aparte de merecer la pena leerla, por supuesto, hay que leerla con mucho detenimiento, sobre todo, como digo, el capítulo 1, el 2 y luego el 20, sin desvelar, como decía antes, el final. Pero por medio hay todas unas historias. Yo creo que ha resucitado un tipo de novela que tuvo muchísimo éxito en el siglo XVI y principios del XVII, que fue la novela de viajes. Y esa novela de viajes es la novela bizantina, porque no se nos olvide que Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda, Historia Septentrional, se llama Historia Septentrional porque se desarrolla en los países nórdicos, que curiosamente además Cervantes lo escribe sin haber pasado por allí, que ya es mérito, ¿no? Bueno, por eso te he preguntado antes con la Guayana, con mala intención poética, ¿no? Y es que tú como Cervantes también te has inventado estos sitios, porque hay algunos sitios tropicales que a lo mejor no has pasado. La Guayana no. La Guayana no, bueno, pero como no me fío, entre comillas, pues digo, pues también ha estado allí, y entonces, pues bueno, son elementos, pero claro, volvemos al principio, ¿no? Con esto ya termino. La estructura circular, hay elementos reales, hay elementos ficcionales, evidentemente, y sobre todo, pues que puede, todos estos lugares que aparecen, pues que aparecen un poco como los de en el Persiles de Cervantes, ¿no? Inventados, dibujados, bueno, hechos ahí, colocados, y que efectivamente hay otros biografemas que esos no tienen vuelta de hoja porque además los conoces y esos están claros y son reales, ¿no? En fin, es una novela que hay que leer. Y yo le recomiendo, además, la verdad es que lean también la de Las mareas no suelen equivocarse, porque, en fin, son dos novelas que puede ser que no tengan nada que ver, pero tienen mucho que ver porque el mismo espíritu y la misma pena bien hallada se encuentran en las dos novelas, ¿no? Entonces, pues merece la pena leer una y leer la otra, aunque no tengan nada que ver, más que, bueno, algunos elementos ahí, así tangentes, ¿no? Pero merece la pena, la verdad. Y bueno, pues yo sé que se me ocurre nada más que decir que dar las gracias y sobre todo por haber pasado la tercera o la cuarta lectura. Yo me traía ahí colocado 3 o 4 folios y seguro que no he dicho nada de lo que traía ahí, pero bueno, no lo mismo, porque pues, me ha ocurrido y seguro he visto aquí esto, pues digo, pues venga, vamos aquí a improvisar, ¿no? De manera que en este sitio, curiosamente, la novela tiene el biografema, eso sí se me ocurrió y eso sí que lo tengo escrito, el biografema de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Lo que yo llamo el río mar, porque ahí está, claro, el Atlántico y está también el río Guadalquivir, y nos encontramos precisamente en un sitio que es el Mare Nostrum. Los romanos también tenían sus narices, porque el mar es nuestro, o sea, no había duda, eso es el Mar Nostrum, y ya está, no decía nada. Entonces, este sitio, que es una especie de Mare Nostrum, que además se anuncia como una cocina mediterránea, del Mare Nostrum, pues mira por dónde viene bien con el océano Atlántico, con el río Mar, porque a fin de cuentas unos y otros, al ser una novela bizantina, son muchos viajes, son muchos barcos y hay que embarcarse. Ah, y un detalle curioso que se me había olvidado, y es que eso no lo sabía aquí el amigo, y es que el cuidado de Norberto es tan exquisito que cuando... Estos son versos de Santiago Cantocia, ¿no? No me canse de oír el roce de tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¡ay va! Que le falta el acento a la I. Y aquí Norberto, con un alfiler, le fue poniendo a los libros. Digo, hay que ver a este hombre. Bueno, pues resulta que me encuentro leyendo otra cosa que no, bueno, sí que tiene que ver con el infinito. No cabe en un junco, ojo, cuidado, estoy diciendo el libro que salió después de Carlos Clavería, que merece la pena leer. El infinito no cabe en un junco. Y en 1525, eso no sabías tú, ni yo antes de leerlo, Bembo, que era un humanista de muchísimo cuidado, se da cuenta de que su libro sale con una errata y coge el tío y antes de que aparezcan a la venta lo va anotando uno a uno y va corrigiendo la errata, venga que esto va a salir, ¿no? Hasta ese extremo. Bueno, pues uno y otro, Bembo es un humanista y el amigo Norberto ha hecho uso de un humanismo perfecto, porque es la preocupación por el texto. Y el texto está perfectamente, hasta el acento en no oír. Ya está, ya hemos oído bastante. Muchas gracias.
después de esta exposición de Ramón Asquerino, ya podéis entender cómo leer. Yo cuando me daba clases, yo siempre decía lo mismo, yo quiero leer igual. Para leer de esa manera, pues bueno, yo tengo un serio problema y seguro que nosotros también lo podemos tener, no quiero generalizar, pero claro, hay que llevar toda la tradición encima, ¿no? Y la literatura para mí es tradición, por eso todas las figuras que él ha ido sacando ahora, juego de colores, bueno, las comparaciones, las hipálages que hay que me gustan mucho, es decir, cuando alguien habla de los áridos camellos, pues joder, es que poner áridos camellos, ese adjetivo para mí es impresionante, a mí no se me hubiera ocurrido. Lo que son áridas son las arenas, no los camellos, ¿no? Qué sé yo, a la luz de las lámparas estudiosas, pues eso me gusta y entonces juego con eso, ¿no? Las lámparas no son estudiosas, ¿qué va a ser estudiosa? Estudioso soy yo, que estoy ahí debajo de la lámpara poniendo los codos, ¿no? Pues todo eso es lo que él va viendo, ¿no? Él dice, no, aquí está San Juan, aquí está Cervantes, y me va diciendo cosas, y digo, pues sí, pues también. Dice, y aquí está no sé quién, y digo, pues eso no me he dado cuenta. Aquí está no sé cuánto, aquí está tal, y digo, esto lo he hecho yo, para decirle, esto lo he hecho a propósito, cuando las velas se inflan, ¿no? Que siempre te dije, no, es que si yo inflo las velas en ese párrafo tienen que aparecer 7 millones de eses, que es lo que hace San Juan de la Cruz, ¿no? El silbo de los aires nemorosos, corrígeme, un montón de eses ahí, porque es el silbo, y aires, y nemorosos, y tal. Bueno, amorosos. Bueno, me he ido con la novela pastoril. También. Y bueno, pues todo eso sí que lo llevo. Y cuando un carruaje anda, tiene que llevar muchas R's, porque es el ruido del tal, pues entonces eso es lo que debe sonar, ¿no? Y por eso a mí lo que me gusta es la figura literaria, la palabra exacta a lo Cortázar. Cortázar no escribe una palabra que no quepa ahí, ¿no? Yo he escrito muchas que a lo mejor no cabían o que tal. El famoso cuarteto, hice un soneto y el cuarteto me quedó precioso, pero los 2 tercetos siguientes no me veía con fuerza de ponerlo. Pero sí, no me canso de oír el roce de tu cuerpo cuando la mar, eso es muy bonito, ¿no? Sobre todo los que hemos vivido la mar y lo que sabemos lo que es el roce en la mar, las vergas, el roce de los cabos, los movimientos, las velas, la gente, eso tiene su propio sonido. También es muy sonora la novela, me gustan las frases largas, todo eso proviene de lo que ha dicho de la literatura hispanoamericana, frases largas, frases... Y bueno, he intentado escribir lo que de verdad quería escribir, ¿no? Porque no todo el mundo lo hace, me explico, hay veces que hay autores, cuando a Faulkner le preguntan por Hemingway, que le dan el Nobel, a William Faulkner, para mí William Faulkner está años luz por encima de Hemingway. Para mí Hemingway no es un gran, entiéndanme, entre comillas, no es un gran autor, no lo es, pero cuando a William Faulkner le preguntan por los autores que más le gustan de su generación americana, pues él dice primero, yo estoy de acuerdo con él, primero a Thomas Wolfe, os aconsejo que leáis El niño perdido. ¿Por qué? Porque se atreve a hacer lo que él quiere hacer, y eso no lo consigue nadie, y lo sabemos que no lo conseguimos, pero nos atrevemos, ¿no? Entonces las novelas no son comerciales, porque no lo son, y luego dice, luego me pongo yo, y dice, y el último Hemingway. El último Hemingway descubrió una manera de hacer novelas fácil, y a partir de ahí ha escrito todo igual, ¿no? Pues esa era mi idea, ¿no? El escribir una novela literaria. Y luego lo que ha dicho Ramón es que me ha desnudado aquí, macho, ¿no? Ay, lo siento. Yo ya estaba diciendo, bueno, lo que ha dicho Ramón, de que para mí en la escritura, ya que hay gente que escribe mucho y bien, ya os he nombrado a todos, por supuesto, hasta aquí acaba de llegar hace tiempo Carmen, hola, que es la directora de Muy Historia y muy interesante, y también sabe mucho de esto.
está allí José Manuel Esteban y yo. Ha llegado tarde, picha. No, él es ilustrador, es muy buen ilustrador, trabaja también en La Razón, ha trabajado en el ABC, trabaja en el periódico del Ejército Tierra y ha hecho intendencia, la exposición que hay de intendencia la ha hecho también. Y está aquí Luis Miguel Fuentes, que un día hablando con él, lo he contado, ¿no? Pues hablando con él me dice, acabo de descubrir al mejor articulista que hay ahora mismo en España. Y digo, no me diga el nombre. Vivo, ha dicho vivo. No te mueras todavía porque igual te ponen a la cola. Si mueres te ponen detrás de Umbral, detrás de Julio Gamba, ¿vale? Pero por ahora vivo, y le digo, no me digas el nombre, Luis Miguel Fuentes. Y me dice, sí, ¿cómo lo sabe? Digo, coño, porque es de San Lucas y lo conozco, cojones, de toda la vida. Pues está aquí. Se me olvidó decírtelo esta mañana, seguro que hubieras llegado a tiempo si te lo digo. Entonces, voy a contar el tiempo porque... lo que para mí es importante y es fundamental, aparte de lo que es el efecto literario de la palabra, es el tiempo y es el narrador, como ha dicho Ramón, los tres narradores, ¿no? Onetti tiene un libro muy bonito que se llama Los Adioses, donde el narrador está ahí, en una barra. Entonces, cuando el narrador está en la barra, va viendo entrar a la gente, se llama Los Adioses porque son despedidas y hay una despedida, y él va viendo todo, y él cuenta lo que ve. El narrador ahí no puede salirse de lo que no ve, porque entonces ya la novela no es verídica, no es verosímil para nosotros. Entonces él cuenta lo que ve, y el narrador está ahí. Cuando coges otras novelas de Onetti, te das cuenta que el narrador está aquí, cuando dibuja Santa María. Para mí, yo creo que el pueblo más que Macondo, y yo creo que a la altura de Comala, crea Santa María, pues lo crea desde arriba y tú puedes dibujarla y puedes verla, pero tienes que salirte de ahí, o cuando estás en el río. Entonces el narrador aquí no es lo mismo José Santiago Candocia, que bueno, parece que lo he escrito yo, pero ha sido José Santiago Candocia. Para mí Pessoa José Santiago Candocia es una persona totalmente diferente a mí, no tiene nada que ver. Él tiene una mala experiencia, él intenta hacer un acto de valor. Hay varios actos de valor. El valor que tenía el capitán Pascual Pareja, que luego en Las Mareas podéis ver qué actuación tiene durante el golpe de Estado del 36, y eso es verdad. Eso es verdad. Yo tengo las dos ramas del golpe de Estado y con papeles de los dos, es decir, que tienen papeles, que no es... y Pascual Pareja se pone a favor del golpe, ¿no? Y se lo dice bien a su segundo, a Sebastián Pantoja, en el libro de Las Mareas. A ver, le dicen, ha habido un golpe de Estado en África, vienen para acá, suben para arriba, el comandante de caballería Álvaro Arizón, que es real, de la Casa Arizón de San Lucas, es el que trae tropas inicialmente de Jerez, para tomar San Lucas a favor del golpe. Y el capitán Pascual Pareja se pone a favor. Y entonces le pregunta a Sebastián Pantoja, también muy gato pardesco, a ver, Sebastián, ¿quién ganó siempre? Y dice, pues siempre han ganado los que están más a favor del golpe. Y dice, pues nosotros vamos con ellos. Y decide ponerse ahí, toma el puerto de San Lucas porque era práctico de allí, y a partir de ahí el puerto de San Lucas es el que sirve para, si el golpe de Estado es en julio, las tropas regulares llegan en apoyo de San Lucas, que había otros tíos abuelos míos, Diego Rodríguez Ponce, que era carabinero, y es el que entra en el ayuntamiento, cierra el ayuntamiento cuando todos están reunidos diciendo oye, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Un golpe? Tal. El alcalde es fusilado, el alcalde era del Partido Socialista, y él es el que cierra la puerta, y aparece también en la novela, ¿no? Bueno, para ponerme también de la otra parte, diré que mi abuelo Lima, José Antonio Lima, fue perseguido, era presidente de Acción Republicana y se salvó por el capitán Pascual Pareja.
y porque inicialmente el nombre que aparece en los archivos del Ayuntamiento de Sanlúcar es José Antonio Lima. Entonces no sabían si era su padre, José Antonio Lima Bustamante, o él. Aparece en los papeles que yo tengo como hay que perseguirlo porque es muy hazañista y presidente de Acción Republicana. Lo que ocurre es que no sabemos si es el padre o el hijo. En aquellos tiempos da igual, si lo daban al padre y al hijo ya está. No nos trincaron, pero bueno. Entonces, esa visión que da la novela de la violencia es porque eran los tiempos de violencia. Y Pascual Pareja ya ha contado su vida. Él llega, es verídico lo que pone aquí, él llega a Sanlúcar con una carta en el bolsillo. Él quiere crear una nobleza y se da cuenta que en la mar no puede, porque en Alfala, con las hijas del marqués de Alfala, que es naviero, naviero, lo he puesto en el norte, en Santander, porque mi padre trabajó en las líneas Ibarra mucho tiempo y estaba en Avilés, ¿no? Y lo he puesto en la zona del norte. Y Alfala, Artefa, Alfala, lo que ha contado antes Ramón, está ahí. Y entonces él va a Sanlúcar y decide que la nobleza no tiene la mar. La mar no te da nobleza, que con lo que te da nobleza es la tierra, la posesión de la tierra. Y entonces él decide, con una carta de amor en el bolsillo del segundo del San Sebastián, que aparece en la novela, llega a Sanlúcar. Cuando tú vas por Sanlúcar, bueno, como iba antes no había wifi, y entonces las cartas eran, si mi padre se tropezaba con alguien en Estambul que venía para Sevilla o para Cádiz, pues le daba una carta y el barco llegaba a Sevilla, la cogía el consignatario y al final, pues bueno, al final llegaban. Pues este igual, le da en Cuba, le da una carta a él, le digo que esto es verdad, y va con la carta, esa carta de amor del segundo San Sebastián, a Sanlúcar. Entra en Sanlúcar, él ve Tomarisma, una zona, lo que son pajonales, que comentas ahí en el prólogo, los pajonales. Es una palabra para mí muy argentina, muy de Borges y Esteban Echeverría. Y esos pajonales, él no lo ve, pero bueno, cuando llega allí ve el tipo de mujer que es una mujer brava, una mujer, aparece en la novela en los capítulos finales y es la que da el desenlace final. María Pérez, que es el nombre de ella y el nombre real, va con esa carta de amor, ve aquello y dice: la tierra, yo voy a hacer mi estirpe en la tierra. Y entonces coge la carta, se la da efectivamente, pero bueno, ya de camino, ya que estaba, pues se queda con ella, se casa con ella, y al otro pues muere en el 98 en Santiago, a las costas de Santiago de Cuba. Y bueno, esto es todo, amigos. Y si tenéis alguna pregunta o tenéis algo, ahora le doy la palabra a Francisco Rullán, y sí que es cierto que hay unos cuantos ejemplares que tienen con una aguja por mor de... Eso vale más de la persona que está aquí. Nosotros le hemos dado un valor de 30.000 euros dentro de 100 años. Entonces los que están con la aguja en la I, que no son estos de aquí, pues le hemos dado que dentro de 100 años, pero vosotros no os preocupéis dentro de 100 años. El mío sí tiene, el mío tiene. El tuyo tiene. Aparte de la dedicatoria, claro. Claro, es que es el primer ejemplar. Sí. El primero que salió yo quería que fuera suyo. Y luego, Francisco... Sí, nada, un minuto porque no he querido ni empezar en la intervención, solo quiero conocer a Francisco Rullán, director de Edición Arruser, y quiero trasladar que la editorial se enorgullece de tener a Norberto entre sus autores porque engrandece su literatura en nuestra editorial, igual que el prólogo de don Ramón Asquerino engrandece la novela de Norberto. Así que ahora cuando finalice voy a pedir un fortísimo aplauso para los dos, agradecer a Nanay que nos haya pedido el espacio y bueno, nosotros desde la editorial, como siempre, vamos a apoyar a Norberto en todo lo posible. Este año pudo acudir a la Feria del Libro gracias al acuerdo que tenemos con Librería Gaztambide y bueno, el libro está a la venta en las librerías de España, por supuesto en Sanlúcar, en Madrid en la librería Gaztambide físicamente y en cualquier librería de España bajo demanda. También va a estar a la venta en Amazon en digital.
y en los canales de venta más conocidos como Casa del Libro o El Corte Inglés. Pedirles que una vez que lo lean le hagan una reseña en sus redes sociales o que se lo trasladen, porque cuanta más gente conozca la obra de Norberto, pues mucho mejor, porque la verdad es que su literatura lo merece. Y lo dicho, pido un fuerte aplauso. Quedan apenas 5 ejemplares, si alguno no lo ha adquirido aún aquí se lo puede llevar. Y si sobra, bueno, aparto 2 que ya me han hecho la señal. Y si alguno quiere, si nos quedan los otros 3, alguno quiere llevarlo de regalo para alguien, que ahora se acercan fechas de compromisos, es un fantástico regalo. Y lo dicho, muchas gracias a Nanay, muchas gracias a todos por acompañar a Norberto, y por mi parte cierro el evento pidiendo un fuerte aplauso tanto para don Ramón como para Norberto. Firmando y haciendo fotos, que también es un momento precioso para el autor y para... Yo en estos casos solía aplaudir, también aplaudirme, pero desde que el rey le ha dicho a la infanta que no puede aplaudirse, pues yo tampoco. No sabía yo eso, si no hubiera aplaudido.